Muy buenas tardes, damos inicio al evento. A nombre de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, les agradecemos a los padres de familia y estudiantes de la institución educativa 1239, Fortaleza, del distrito de Ate, por su participación el día de hoy en la charla Mujer, Derechos y Oportunidades, que tiene como finalidad informar, sensibilizar a la ciudadanía en temas vinculados a los derechos de la mujer y el círculo familiar. Este tema tan importante el día de hoy consta de 2 módulos: los derechos de la mujer y la familia, instrumentos de protección y accesos a los servicios. Y estará a cargo de las especialistas Gaby Fuentes Munarriz y quien les habla, Rocío Gamarro. Además, el día de hoy queremos agradecer también al director, el profesor Benigno Mendoza, porque gracias a él y a su gestión se ha realizado esta charla informativa. Vamos a dar inicio con el módulo 1. Le voy a pasar la palabra a la especialista Gaby Fuentes Munarriz. Adelante, por favor, me permiten compartir el PPT un momento. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Gaby Fuentes y vamos a empezar con el primer módulo, que son los derechos de la mujer y la familia. Quiero empezar esta charla diciendo que ser mujer en nuestro país no es nada fácil. Y creo que nunca lo fue, porque nuestra sociedad fue diseñada por varones y para varones. Desde un inicio, nosotros hemos tenido una sociedad patriarcal. Es una forma de organización política y social que da ventajas a los hombres y no permite que las mujeres decidan sobre su vida. Antiguamente, bajo un concepto equivocado, se tildaba de natural que la mujer no tuviera derechos. Para empezar, la mujer no tenía derecho a elegir a su pareja, no tenía derecho a la educación, al trabajo, al voto, a formar parte de las Fuerzas Armadas. Se encontraban así, como observan en la fotografía, sin voz, confinadas dentro de sus hogares a la crianza de sus hijos y a tener relaciones sexuales con sus esposos. No tenían derecho a la planificación familiar, es decir, que muchas mujeres perdían la vida en el parto. En esa época se registró un alto índice de mujeres que sufrieron de depresión y frustración. Por esta razón y por muchas cosas más, empieza la conquista de los derechos de la mujer. La mujer empieza a luchar por sus derechos. ¿Pero qué derechos reclamaban? Pues derechos políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, morales, sexuales, religiosos y sobre todo el respeto hacia la mujer. Y lo realizó a través de marchas, huelgas, manifestaciones públicas que fueron escuchadas a nivel mundial. Por esta razón, a la mujer se le conmemora el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, por todos estos derechos que ella ha venido obteniendo a través del tiempo. En cuanto a la educación en el Perú, la primera universidad de Lima, que es la Universidad Mayor de San Marcos, se estableció en el año de 1551. A pesar de ello, a la mujer se le autorizó el ingreso en 1808. Es decir, tuvo que pasar 357 años para que ellas puedan ingresar a esa casa de estudios y fue gracias a una mujer llamada María Trinidad Enríquez, cusqueña, quien fue la primera mujer de toda Sudamérica en graduarse de jurista en el año de 1878. Ahora, sobre las primeras elecciones presidenciales en el Perú, se realizaron en 1827. Pero a nosotras las mujeres recién se nos otorgó el derecho al voto en 1955, pero con voto restringido, es decir, solo podían votar las mujeres que sepan leer y escribir o mayores de 18 años y estuvieran casadas. Ese año se dio un gran paso, ya que fueron elegidas nuestras primeras damas parlamentarias, una para la Cámara de Senadores y 8 para la Cámara de Diputados. Recién en 1979 se dio el sufragio universal, es decir, que todo ciudadano, sepa o no leer o escribir, tenía derecho al voto. Ahora les invito a observar un video para luego poder comentarlo.
Ujú. Ahora, ¿qué hemos podido observar en ese video? A ver a la señora Karina, que le he visto muy atenta observando el video, a ver si nos puede comentar qué es lo que ella ha observado. Muy buenas tardes. Lo que estuve muy atenta a lo que la mayoría de trabajadoras son mujeres, son damas muy emprendedoras y es un ejemplo para todas las mujeres del día de hoy, ¿no? Gracias, señora Karina, gracias por su intervención. Bueno, claro que sí. Hemos podido observar a una mujer del siglo XXI, una mujer empoderada, que ha aprendido a equilibrar su rol de madre y su rol de trabajadora. La vemos muy diligente al momento de sacar las cuentas, tanto en las empresas como en el hogar. Emprendedoras, comprometidas, pero sobre todo la vemos feliz, porque se siente útil para la sociedad y su hogar, con una autoestima muy elevado, porque sabe que con su trabajo puede cubrir las necesidades básicas de su familia. Ahora les comento que todo lo que hoy disfrutamos las mujeres fue gracias a mujeres excepcionales que lucharon por su emancipación, destruyeron las barreras que la sociedad les impuso. Como lo mencioné en un inicio, ser mujer no es fácil, pero a pesar de ello, las mujeres han ido ganando espacios y conquistando derechos a lo largo de los años para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Así que hoy en día vamos a encontrar muchas mujeres realizando actividades que en un inicio solo eran realizadas por ellos, como por ejemplo mujeres policías, mujeres que conducen maquinaria pesada, y en el surf, que solo era un deporte exclusivo para varones. Y si continuamos, vamos a encontrar miles de ejemplos que nos harán sentir orgullosas de ser mujer. Y este derecho lo vamos a encontrar en la Constitución Política del Perú. Vemos la imagen, ¿no?, de un hombre y una mujer y el signo igual, que quiere decir que todas las personas somos iguales ante la ley, tienen los mismos deberes y derechos, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole. Por ello, no solo basta de tener por escrito los derechos en la Constitución, sino que es necesario que las mujeres lo conozcan para hacerse valer y respetar ante una sociedad en algunas veces machista. Aquí vamos a hablar sobre la persona humana, que tiene dos dimensiones, lo laboral y lo familiar. Desde que la mujer decidió insertarse al mundo laboral, como que estas dos esferas se enfrentan. Es ahí donde tenemos que buscar una conciliación entre la vida laboral y familiar. Así que encontramos tres agentes conciliadores. Por un lado tenemos el Estado, al otro extremo tenemos la empresa, trabajo o estudio, y en el centro tenemos a la familia. En este caso, nos toca hablar sobre el Estado, que nos dará esas políticas públicas que fomentarán la participación de la mujer y nos brindarán leyes especiales de protección en lo laboral, por nuestra condición de madre, protección contra la violencia y para promover la participación política, para ser buenas trabajadoras, buenas madres, buenas esposas y buenas hijas, que es lo que tanto buscamos nosotras las mujeres. Por nuestra condición de madre. ¿Qué protección se brinda a las madres en el Perú? Ley número 26644, que se dio en el año 1996, establece el goce del derecho de descanso prenatal y postnatal. Desde el instante de la concepción se le considera a la mujer gestante madre de un niño y nada puede impedirle que ejerza su maternidad. Por ello, dado los cuidados especiales que tanto ella como su hijo necesitan, nuestra legislación contempla periodos de descanso antes y después del parto. Esos periodos se llaman descanso prenatal, antes del nacimiento, y postnatal, después del nacimiento, ambas a 45 días. En el año 2016 se amplió de 45 a 49 días, un total de 98 días de descanso por causa de maternidad. También se contemplan casos especiales, gemelos, discapacidad, partos múltiples, etc. Integrando a los padres. Ley número 3087, que se dio en el año 2018, es una ley que modifica la ley 29409, que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada. Se ha incrementado de 4 días a 10 días y a 30 días de licencia en casos especiales que se detallan en la ley.
Lo que busca esta ley es integrar a los padres en este proceso, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de la familia. Ley número 3079, que se dio en el 2017, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Evita que se produzca una situación de discriminación en la que un trabajador o trabajadora realizando las mismas labores y en igualdad de condiciones que su par, las mujeres puedan estar percibiendo una remuneración menor. Así que la empresa tendrá que elaborar un cuadro de categorías y funciones donde nos indique por qué un trabajador gana más que una trabajadora. Por esta razón, se tomará en cuenta para la elaboración del cuadro los siguientes puntos: antigüedad, perfil profesional, experiencia laboral, convenio colectivo o si se trata de una mano calificada. Asimismo, se prohíbe el despido y no renovación del contrato por motivos vinculados con la condición de embarazo o el periodo de lactancia. Considera ilegal discriminar a la trabajadora gestante cuando postula a un empleo. El potencial empleador no puede solicitar a las candidatas a un puesto de trabajo una prueba de embarazo. Ley número 28048, que se dio en el 2003, Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y el desarrollo normal del embrión y el feto. Esto quiere decir que la madre que tiene que comunicar a su empleador si considera que las labores que está desarrollando atentan contra su salud y la del embrión, en la cual debe estar certificado por el médico tratante. Asimismo, de acuerdo a la ley, el empleador tiene que adecuar el puesto de trabajo para evitar algún peligro que ponga en riesgo la salud tanto para la madre como para el feto. Por ejemplo, en la actualidad, las mujeres embarazadas se encuentran dentro de la relación de personas de riesgo del COVID-19. Ley 28983, que se da en el 2007, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Cuando hablamos de igualdad, nos referimos a la igualdad en capacidades, oportunidades laborales, sociales, políticas, etc. Pero estas igualdades deben tomar en cuenta el respeto y la consideración de las diferencias reales entre el hombre y la mujer. Ley número 30550, que se dio en el 2017, ley que modifica el Código Civil con la finalidad de incorporar en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias en criterio del aporte por trabajo doméstico no remunerado. Esta ley establece que el padre o la madre que ejerza la tenencia de los hijos aporta la pensión de alimentos con las labores que realiza en casa. ¿Y qué entendemos por labores domésticas? Ahí observamos en las fotos a una madre de familia que limpia, barre, plancha, tiene la casa ordenada y que también, esto vamos a resaltar, está formando a un ser humano. Y si hay ancianos en la casa, también se queda al cuidado de ellos. Una labor realmente agotadora y muy poco valorada. Con esta ley se reafirma que ambos padres deben atender las necesidades de sus hijos en igualdad de condiciones. Y ello no implica una responsabilidad económica, sino también asumir de manera conjunta el rol de cuidado y atención de los hijos. Ley número 30012, que se da en el 2013, ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentren con la enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave. Si necesitamos ausentarnos dentro de nuestro trabajo por un familiar directo con enfermedades graves, terminales o donde se ponga en riesgo la vida, se dará licencia remunerada por 7 días. Y si se necesitara ampliar los 7 días de permiso, puede hacerlo llegando a un acuerdo con su empleador, haciendo llegar un certificado del médico tratante. Ahora, en caso de hijos menores de 18 años que tengan cáncer, la licencia se puede extender por un máximo de 1 año con goce de haber. En los derechos laborales, tenemos leyes especiales de protección laboral a la mujer. Ley número 27942, que se da en el 2003, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. En la actualidad, el Ministerio de Trabajo tiene una plataforma virtual que es un servicio que se denomina Trabaja sin Acoso. Ahí recibirás orientación psicológica, asesoría legal y un especialista que te acompañará mientras dure todo el proceso. Todo esto totalmente gratuito. Ahora, ¿cómo podemos reconocer el acoso? El acoso es cuando alguien de tu trabajo te ofrece un beneficio a cambio de un favor sexual. Tiene conductas de carácter sexual que nos intimida, como bromas, gestos obscenos, acercamientos corporales, entre otros. El que hostiga
puede ser sancionado con una amonestación, suspensión o término de contrato. Incluso puede ser denunciado porque el acoso sexual es un delito. A esta ley se incorpora el decreto legislativo número 1410 que se da en el 2018. Pueden observar la fotografía, él es la primera persona que fue sentenciada a 4 años y 8 meses en el año de 2018. Su nombre, Alex Manuel Álvarez Silvera, quien fue denunciado por su ex enamorada por acoso sexual, chantaje sexual, difusiones de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal. Ley número 29600, que se dio en el 2010, ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, artículo número 2. Las instituciones educativas quedan prohibidas de expulsar o limitar de algún modo el acceso al régimen escolar de las alumnas embarazadas o madres. La institución educativa tiene que tener un plan de trabajo con las o los tutores que contemplan temas vinculados a la educación integral, equidad de género y no discriminación. Y se tiene que incorporar en los documentos de gestión de las instituciones educativas el acompañamiento académico y socioafectivo. Es importante que en el ámbito educativo se exija desarrollar adecuadamente la educación sexual integral recogida en la curricular educativa, mientras que en el ámbito familiar se urge fomentar una relación de confianza, seguridad y comprensión, principalmente con los y las adolescentes. Promoción para la participación política de la mujer. Esta medida fue incorporada en el Perú en 1997, estableciendo inicialmente un porcentaje mínimo de 25% de mujeres u hombres en la lista de candidatos al Congreso. Posteriormente, el porcentaje se incrementó a 30% y se empleó la medida para elecciones de alcaldía, regidurías y gobiernos regionales. Asimismo, en virtud de la modificación de la Ley 26859, mediante la Ley 31030, la cuota para congresistas ascendió al 50%. Ahora, ¿por qué es importante que las mujeres participen en política? Porque ellas pueden indicar los problemas que afectan a las mujeres en diversas etapas de nuestra vida, como por ejemplo, mortalidad materna, la violencia contra la mujer, el embarazo de adolescentes, programas productivos para mujeres, escolaridad de la mujer en la edad adulta, la participación de la mujer en espacios de decisión, etc. Es importante que nosotras como mujeres apostemos y le demos la oportunidad a otras mujeres para representarnos en la toma de decisiones, porque a pesar de que la población femenina es superior a la masculina, las mujeres elegidas no alcanzan ni el 5% de esa representatividad. Bueno, aquí culminamos con el primer módulo, de lo que pasa el especialista Rocío Gamarra. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Yo me voy a encargar del segundo módulo, instrumentos de protección y acceso a los servicios. Pero antes de comenzar con el segundo módulo, les quiero presentar al doctor Nimio Meléndez. Él es el coordinador de la Defensoría de la Mujer, el Niño, el Adolescente y las personas con discapacidad víctimas de discriminación. Él es el encargado de esta oficina, es abogado, y ustedes podrán hacerle las preguntas que gusten con respecto a los temas de demanda de pensión, tenencia, tutela, patria potestad, filiación, reconocimiento de unión de hecho, etc. Todas estas preguntas vayan pensándolas porque ustedes las pueden escribir en el chat. Terminando el segundo módulo, vamos a darle la palabra al doctor Nimio para que pueda absolver todas sus preguntas. Doctor Nimio, le pedimos un poquito de paciencia, que nos acompañe en este segundo módulo para que luego pueda usted absolver todas las preguntas que le van a hacer. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Gaby. Bueno, y a todos los oyentes también mis felicitaciones por este primer módulo, que es muy interesante y sobre todo nos va a servir bastante como una base para que sobre todo las mujeres podamos afrontar las realidades y las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, sin más, espero que ya me toque mi oportunidad para hacer las consultas. Gracias. Adelante. Gracias, doctor Nimio. Entonces, un poquito de paciencia. Yo voy a hablar un poquito del segundo módulo y continuamos con usted. Pero, ¿cómo les gustaría tener a su familia? ¿Les gustaría tener una familia como la de Pepe o una familia como la de Raúl? Creo que a todos, incluidos los hombres, las mujeres, nos gustaría tener una familia como la de Pepe, ¿verdad? Donde haya comprensión, una familia donde los dos compartan la responsabilidad del cuidado del hogar.
Hemos visto en el primer módulo que el Estado se preocupa por dar las normas necesarias para poder proteger a la familia, para poder proteger al hogar, a la mujer en especial, porque en los últimos días y en los últimos años principalmente hemos visto que cada día una mujer es víctima de feminicidio. Muchas mujeres están siendo víctimas de este flagelo. Entonces las leyes están siendo dadas para protegerlas, pero nosotros también tenemos que aportar como sociedad. ¿Qué es lo que estamos dando? El día de hoy, en esta charla, están participando muchos padres de familia. Veo que hay varones, veo que hay muchas mujeres, y yo realmente los felicito porque están aquí acompañándonos, porque están aquí escuchándonos. La familia es algo muy importante. La familia es la base de la sociedad, es donde se forman los integrantes en valores. Entonces es importante tener una familia sana, una familia donde haya comunicación, donde haya comprensión. Porque ¿qué es lo que sucede cuando una familia tiene problemas? Cuando una familia tiene, por ejemplo, problemas de agresividad, o cuando una familia empieza a empieza a haber violencia en la familia. Entonces, los miembros que deberían de sentirse protegidos, donde deberían de sentirse seguros, van a empezar a sentirse inseguros. Vamos a ver aquí, vamos a hablar sobre los micromachismos. ¿Qué son los micromachismos? Permítanme un ratito que vamos a ver quién es el que está garabateando la diapositiva. Entonces, ¿qué son los micromachismos? Según Luis Bonino, son prácticas sutiles de ejercicios de dominio masculino sobre las mujeres en la vida diaria, y que desde el discurso social no se podría llamar violencia, porque son actos que nosotros estamos tan acostumbrados que los naturalizamos. Por ejemplo, cuando Raúl le dice a Blanca, ¿qué? ¿Vas a salir con tus amigas sin mí? ¿O vas a salir vestida así? ¿Vas a salir tan tarde? Lo que él está ejerciendo es control sobre el espacio de Blanca. No la deja salir, no la deja compartir con sus amigas. Pero estos micromachismos también hacen daño a los varones, porque, por ejemplo, les decimos que no pueden llorar, como le dice Raúl a Luchito. ¿Qué? ¿Vas a lloriquear? Entonces lo que hace es evitar que ellos muestren sus sentimientos. Limita la capacidad para poder pedir ayuda porque se tienen que mostrar fuertes, y los obliga a seguir un estereotipo de hombre para poder encajar en esta sociedad donde se le exige al hombre que sea fuerte, que sea insensible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros criamos a nuestros hijos. No los podemos criar bajo los estereotipos. Al contrario, tenemos que promover una crianza igualitaria donde se respete de igual forma al hombre y a la mujer. La Ley 3364 fue dada con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Está dirigido a ofrecer especial protección a la mujer en cualquier etapa de su vida, desde pequeña, cuando es adolescente, cuando es joven, cuando es adulta mayor. Pero no solamente a la mujer, también a los integrantes de su grupo familiar. ¿Quiénes son los integrantes de su grupo familiar? Por ejemplo, los esposos, los hijos, los nietos, los sobrinos, los exesposos, si es que se separan, también la madrastra, el padrastro, porque ellos comparten tiempo con los hijos cuando comparten tiempo con los padres. Entonces, todos ellos están protegidos por la Ley 3364. El decreto de urgencia 023-2020 es un decreto de urgencia que es muy importante. Fue dado con la finalidad de conocer los antecedentes policiales de las personas. Si yo tengo la intención de comenzar un proyecto de vida, tengo una pareja, estoy enamorada, pero veo rasgos de que de repente es una persona que es un poco agresiva, yo puedo ir a la comisaría, a las comisarías autorizadas y solicitar sus antecedentes policiales. Se llena una declaración jurada, se especifica para qué se solicita estos antecedentes policiales y
me la entregan de forma verbal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las personas puedan tomar una decisión informada respecto a su proyecto de vida. Pero puede ir solamente la pareja o también puede ir, por ejemplo, el padre o la madre, si es que tiene un hijo o una hija que está relacionado con una persona que yo sospecho que es agresiva. Puedo conocer si esta persona tiene, por ejemplo, denuncia de abandono de hogar, denuncia de no haber pasado manutención o denuncia por agresividad, ¿no? Por violencia familiar. Entonces, de esta manera prevenimos. ¿Por qué? Porque el 62.5% de mujeres en algún momento de su vida han sufrido de algún tipo de violencia. ¿Y cómo prevenimos? ¿Cómo nos damos cuenta si una persona, por ejemplo, es agresiva? Sea hombre o sea mujer, porque la agresividad, la violencia viene de ambos lados. Por ejemplo, si es una persona que frecuentemente te humilla, si es una persona que frecuentemente te hace pasar vergüenza en público, que si trata de controlarte, que te cela, si es posesivo, por ejemplo, o que amenaza con lastimarte, es una persona que vemos que ya tiene rasgos de agresividad. Lo que sucede es que normalmente las personas podemos caer en el círculo de la violencia. ¿En qué consiste? Durante la etapa del enamoramiento, sobre todo cuando somos jóvenes, cuando estamos en la etapa del colegio, para que ustedes puedan hablar con sus hijos que son adolescentes, que están en tercero, en cuarto, en quinto de secundaria, cuando uno está enamorada, como dice el dicho, uno se ciega, no ve, ¿no es cierto? Entonces trata de justificar estos actos que podemos decir que son agresivos, pero nosotros mismos no nos podemos engañar, a nuestro corazón no lo podemos engañar y nuestro corazón nos va a decir eso está mal, la forma como te agarra el brazo de forma tan tosca que te puede hacer daño, eso es agresividad. Pero como estamos enamorados, tratamos de justificar estas muestras de agresión. Entonces, durante la primera fase, cuando una persona es agresiva, lo que va a hacer es acumular la ira, va a renegar de todo, se va a molestar de todo, va a buscar echarte la culpa de cualquier problema. Si te cela, va a decirte que es porque tú tienes la culpa o porque está enamorado de ti, porque te ama. Lo que en realidad está sucediendo es que él está acumulando la ira, porque va a llegar la segunda fase, que es la fase aguda, donde va a haber una explosión de la ira. Y en esa etapa vienen los gritos, las humillaciones, los golpes. Pero luego viene la tercera fase, que es la fase del arrepentimiento, donde te pide perdón, donde se arrepiente, te dice que nunca más lo va a volver a hacer. Y como tú estás enamorada, como tú estás enamorado, le crees y piensas que nunca más va a volver a ser agresivo o que nunca más va a ser infiel. Le crees. Pero luego viene nuevamente la primera etapa, la acumulación de la ira, la segunda etapa que viene a ser la explosión de la ira y nuevamente el arrepentimiento, ¿no? Entonces, este es el círculo de la violencia y puede durar muchísimo tiempo. Las personas podemos estar inmiscuidos en este círculo por muchos años. Para poder prevenir, para darnos cuenta, vamos a ver qué tipos de violencia están especificados en la ley 30364. La violencia psicológica, les mencionaba que era la violencia que siempre la tratamos de justificar, porque decimos, por ejemplo, si es una persona renegona, una persona que grita, que te humilla, no es que tiene carácter fuerte, ¿no? En realidad no, te está violentando psicológicamente, si te cela, si te trata de controlar, si te es infiel, porque la infidelidad también es una violencia psicológica. Si es una violencia física, es más fácil de identificar, que son los golpes, los empujones, todo acto que inflige daño no accidental. La violencia económica, que es quitar, esconder, destruir o retener documentos, bienes o dinero. Por ejemplo, cuando la pareja trabaja o de repente uno sale a trabajar, pero el otro trabaja dentro del hogar y le limita el dinero a la persona que está encargada de hacer los gastos del hogar, o cuando no le quiere pasar la manutención para sus hijos, o cuando le esconde los títulos de propiedad de los bienes que poseen.
Generalmente, este tipo de violencia se da con las personas de la tercera edad. Es muy común cuando, por ejemplo, los hijos disponen de su pensión o cuando los hijos quieren disponer de los bienes de estas personas sin tomar en cuenta sus opiniones. La violencia sexual. Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que atenta contra su libertad, contra su dignidad, contra su integridad física. ¿Qué sucede si estamos nosotros involucrados en una relación violenta? Muchas veces sentimos vergüenza de contar que somos violentados psicológica o físicamente. No sabemos en quién confiar, si en una amiga o en una familia, porque se acuerdan de que la prevención en el círculo de la violencia, el agresor te trataba de controlar. El objetivo es alejarte de tu red de apoyo. Entonces, ¿a dónde podemos nosotros obtener ayuda? ¿Dónde nos pueden aconsejar o dónde nos pueden decir si nuestra pareja es realmente una persona violenta? Podemos ir al Centro de Emergencia Mujer. Esta es una dependencia del Ministerio de la Mujer. Actualmente hay más de 300 centros de emergencia mujer a nivel nacional y ahí se encuentran los especialistas sobre el tema, la asistenta social, el abogado y la psicóloga, que te van a dar asesoramiento. Pero si no queremos ir al Centro de Emergencia Mujer, podemos mandar un chat al chat sí, podemos hacer una consulta ahí, podemos preguntar sobre temas legales, sobre temas psicológicos, como por ejemplo salir de esta relación. O también podemos llamar a la línea 100, que nos brinda la misma orientación, pero las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque el agresor no va a escoger un horario para agredirte, puede ser en cualquier momento. Además, si es un caso grave, ellos te van a derivar al Centro de Emergencia Mujer y con el asesoramiento vas a poder ir a hacer la denuncia respectiva. ¿Dónde puedes hacer la denuncia? En el juzgado de familia, en los juzgados mixtos, en la Policía Nacional, que es lo que más conocemos, las 24 horas del día, en la Fiscalía de la Familia o su equivalente, en la Fiscalía Penal. ¿Quiénes pueden hacer la denuncia? La víctima, un familiar, un amigo, un vecino, porque todos tenemos derecho a vivir sin violencia. ¿Un menor de edad puede hacer la denuncia? Sí, también. Un menor de edad puede ir y hacer la denuncia. ¿Necesita presentar DNI? No, no es necesario, porque cuando una persona es violentada va a estar en crisis, va a estar en shock y quizás ni siquiera se acuerda de dónde está su DNI. Pero también tenemos otras formas de denunciar porque estamos en una situación donde hay emergencia sanitaria, no podemos salir, entonces se puede hacer una denuncia por medio de los medios electrónicos, de los medios tecnológicos. La resolución de la Fiscalía de la Nación 672-2020 ha dispuesto 34 distritos fiscales para la recepción de las denuncias. Entonces se puede hacer por medio de WhatsApp o por medio de correo electrónico. Esta es la ficha de valoración. Cuando una persona se decide hacer la denuncia, ojo que es muy importante que siempre sea acompañado de algún familiar o de algún amigo, de alguna persona cercana. Y la ficha de valoración es importante que se llene porque ahí se va a establecer si el grado de riesgo que corre la persona es leve, es moderado o es grave. ¿Para qué? Para que el juez pueda establecer las medidas de protección. Entonces, ¿qué medidas de protección se pueden establecer? En estos días que estamos en emergencia sanitaria, no es tan necesaria la ficha de valoración. Se puede prescindir de la ficha de valoración para dictar las medidas de protección. Por ejemplo, se puede dictar el retiro del agresor del domicilio. Se está priorizando porque en esta etapa de pandemia el agresor está 24 horas del día junto con su víctima y la víctima corre mayor riesgo. En lugar de que su hogar se convierta en un lugar seguro, se va a convertir en un lugar inseguro. Puede también establecer el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima de cualquier forma, prohibición de comunicación con la víctima por medio del WhatsApp, del Messenger, del Face, porque cuando
hay problemas, estos son los medios que son mayormente utilizados para poder atacar a la víctima. Si es un policía o si es un agente de seguridad el agresor, se puede prohibir el derecho de tenencia de arma o porte de armas para el agresor. ¿Por qué? Porque la víctima va a correr mayor riesgo. También se puede determinar un inventario sobre sus bienes para así evitar que el agresor se lleve los documentos de los bienes de la casa, del terreno que tienen en conjunto, o se lleve los bienes sin repartirlos equitativamente, ¿no? Porque los bienes le pertenecen a los dos, a la pareja. Se prevé o se prioriza que la víctima sea acogida junto con su familia por un familiar o por una persona cercana. Pero si no se encuentra un familiar que los quiere proteger, se puede derivar a la víctima a una casa de acogida. Ahora, antiguamente, antes de la pandemia, las medidas de protección podían tener como máximo 72 horas, pero muchas veces es un tiempo muy largo. Entonces, ahora que estamos en emergencia sanitaria, se ha dado el decreto legislativo 1470, donde se establece que el tiempo para establecer las medidas de protección no pueden exceder de las 24 horas. De esta manera, la víctima va a estar mayor protegida. Pero no se olviden que es importante que la víctima, cuando vaya a hacer la denuncia, siempre tiene que estar acompañada. Se tiene que hacer una red de apoyo. La Policía Nacional tiene mucha recarga laboral y muchas veces no cuentan con todos los medios tecnológicos para poder hacerse cargo de todas las víctimas. Es importante que cuando una persona se decida hacer la denuncia, busque el apoyo de algún familiar, de algún vecino. ¿Por qué? Si ven que el agresor se acerca, ellos pueden llamar a la policía para evitar un desenlace fatal, ¿no? Entonces es importante que todos estén involucrados para que puedan apoyar a la víctima. Ahora, vamos a ver que cuando una familia vive dentro de lo que es la violencia, la ley se centra, todas las normas, las personas se centran en la víctima, que puede ser la mujer o puede ser el varón, en la pareja, pero no nos estamos dando cuenta que esta violencia también va a recaer en las víctimas indirectas o lo que se llama en psicología las víctimas invisibles, que vienen a ser los niños, los hijos que tiene esta pareja. Cuando un niño crece dentro de un hogar violento, tiene 15 veces más riesgo de sufrir abuso infantil, abuso físico, por ejemplo, el bullying en el colegio o también el abuso sexual. Asimismo, presentan síntomas de desorden postraumático. Por ejemplo, son niños que viven en constante y persistente estado de amenaza. Tienen temor de que esta agresión también les llegue a ellos y están en constante alerta para ver a dónde pueden correr para que no les llegue esta amenaza. Pero esta alerta o este tipo de conducta también la trasladan al colegio. Y en el colegio, muchas veces, por estar en ese estado de alerta constante, tienen problemas de concentración, tienen problemas con los estudios y hay mucha deserción escolar, porque en el colegio los tildan muchas veces de niños problemas o niños que no quieren estudiar, cuando no se dan cuenta que en realidad ellos tienen otro tipo de problemas que vienen del hogar. Estos problemas de aprendizaje y ausentismo escolar a largo plazo también van a ocasionar problemas de salud, problemas de conducta, van a tratar de relacionarse con personas no adecuadas durante la adolescencia en este afán de buscarse aceptados, porque no se sienten aceptados ni en casa, ni en el colegio, ni por la sociedad. Y muchas veces pueden caer en el uso y en el abuso de drogas. Miren qué importante es tener un hogar sano, un hogar donde los niños se sientan seguros. Vamos a ver un videíto. Extraño los paseos familiares en Lurín. Cuando cantaba con mi mamá. Siempre cantábamos cuando caminábamos por el campo. A mi hermana. La extraño mucho. Era mi mejor amiga. A mis hijitos. Abrazarlos, besarlos.
conocer a mi hijo. Nunca sabré lo que significa ser madre. Nunca conocí el mar. Espero que mis hermanitas algún día puedan conocerlo. Acabar mi carrera, viajar por el mundo, ser un artista famoso. Estaba juntando para la fiesta de promoción del mayor. Me faltaba un poquito más. Decía que no era su hijo. No confiaba en mí. Me celaba demasiado. Me pegaba. Mi novio, en su casa. Mi esposo. En nuestra casa. Aún no es tarde para ti. 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 No te quedes callada. Si conoces algún caso o eres víctima de violencia, denuncia. Aún no es tarde para ti. Congreso de la República y Participación Ciudadana. El ciudadano es primero. ¿Qué les pareció el video? Hemos visto que muchas mujeres vieron truncados su futuro, conocer a sus hijos, participar de la fiesta de promoción de su hijo mayor, porque fueron víctimas de feminicidio. Al igual que esas mujeres, cuando una mujer es víctima de feminicidio, la pareja generalmente huye o la pareja es encarcelada. Entonces, estos niños que vemos aquí también ven truncado su futuro, porque un familiar los puede acoger. Eso es lo que busca el Estado, que ellos no rompan ese vínculo familiar. Entonces, tratan de que un pariente cercano, el abuelito, la abuelita, un tío, una tía los acoja. Pero la situación económica muchas veces no les permite pagarle los estudios, muchas veces no les permite que ellos tengan un proyecto de vida como hubieran tenido con su madre viva o con su padre, los dos juntos en un hogar sano. Entonces, el Estado ha dado un decreto de urgencia, el 001-2020, que establece un monto de 600 soles bimestrales por cada niño que se haga cargo el familiar, para que puedan cubrir con este dinero los gastos de manutención, los gastos de alimentación, puedan cubrir los gastos de educación, los gastos de vestimenta, de recreación. Pero ellos van a determinar en qué se gasta el dinero. El Ministerio de la Mujer, a través del programa Aurora, va a establecer una trabajadora social que va a hacer un seguimiento para que puedan ver que ese dinero realmente esté siendo utilizado en el bienestar de estos niños, en la manutención de estos niños, para que ellos puedan continuar con su proyecto de vida. Escuchábamos a una de las que participaron en el video, que estaba juntando para la fiesta de promoción de su hijo mayor. ¿Qué sucede si el joven es víctima, ha quedado huérfano, pero está estudiando? Este decreto de urgencia también contempla este hecho. Entonces, se le otorga esos 600 soles bimestrales hasta los 24 años para que pueda terminar sus estudios. Entonces, de esta manera, el Estado trata de proteger a estos niños que han quedado huérfanos porque sus madres han sido víctimas de feminicidio. Entonces, voy a darle ahora el pase a mi compañera, a Gaby. Vamos a realizar una dinámica del compromiso. Quiero que todos eleven sus manos hacia arriba. A ver, todos. Rocío, tú también, por favor. Estoy yo observando. Arriba, muy bien. Vamos a comprometer. ¿Qué nos vamos a comprometer? Que cada mañana que nos levantemos, lo primero que vamos a hacer es agradecer a Dios, a la vida, a la naturaleza. Vamos a agradecer por un día más. Vamos a agradecer por las bendiciones que tenemos, como en nuestro hogar, un techo donde vivir, agua caliente, comida, la salud, estar al lado de nuestros hijos, de nuestra familia. Y en realidad tenemos muchas bendiciones por agradecer, ¿no? La ciencia nos ha demostrado que cuando agradecemos nos sentimos con más energía, tenemos mayor capacidad para perdonar y desarrollar sentimiento de conexión con la sociedad, menos ansiedad y menos depresión. Ahora te invito a que hagas así, a ver, así, es así, con poder, ¿no? ¿Qué quiere decir? Empodérate de sabiduría.
Cambia de mentalidad, abre tu mente con nuevos conocimientos, invierte en tu educación, asiste a eventos, lee, viaja. Tenemos que darnos tiempo para nosotras o para nosotros, ¿no? A veces tenemos que ubicarnos en un modo aprendiz para luego pasar al siguiente nivel y ser modo maestro. Ahora te invito a que te abraces, así cruces los brazos y te abraces, que quiere decir, ámate a ti mismo, porque ese será el principio de tu empoderamiento personal, porque solo así serás capaz de amar a los demás y amar a tu entorno. Te invito a cerrar los ojos, a ver, cierra los ojos y abrázate fuerte, fuerte, porque te lo mereces, eres hermosa, bella, porque eres capaz de hacer todo lo que te propongas. Decláralo a la vida y todas las mañanas que te veas a un espejo, sonríe, llénate de poder y fortaleza para enfrentar cualquier adversidad que nos presente día a día. Te invito a que nos demos un aplauso. A ver, ¿quieres ver todos los aplausos? Un aplauso para nosotras mismas. ¿Por qué? ¿Por qué nos aplaudimos nosotras mismas? Porque si hemos llegado hasta donde hemos llegado y sobrevivido todas las cosas que hemos sobrevivido hasta el día de hoy, es porque tenemos el poder y la fortaleza dentro de nosotros. Muchas gracias. Te doy el pase, Rocío. Gracias. Bueno, ahora yo le voy a dar el pase al doctor Nimio Meléndez. Voy a leer algunas preguntas. Nimio, buenas tardes. Yo les pido que no se vayan, por favor, porque vamos a tener unas preguntas bastante interesantes aquí que he visto que están en el chat para que podamos absolverlas. Entonces, Nimio, buenas tardes. Voy a leer algunas preguntas que tenemos acá. El doctor Nimio es el coordinador de la Oficina de la Defensoría de la Mujer, el Niño, el Adolescente y las Personas con Discapacidad víctimas de discriminación del Congreso de la República. Si ustedes tienen alguna necesidad de asesoramiento legal, asesoramiento psicológico, pueden ustedes llamar a la central del Congreso al 311-7777 y pedir con esta oficina para que los profesionales les den asesoramiento gratuito. Así que vamos a aprovechar el día de hoy que tenemos al doctor Nimio para que pueda absolver algunas preguntas que tenemos aquí. Primero, a ver, vamos a leer algunas preguntas. Dice, tengo 3 hijos y acabo de separarme por muchos maltratos psicológicos. ¿Qué hago? ¿Puedo pedir alimentos? Él me dijo que no lo denuncie, que me va a ayudar. Aconséjeme, por favor, ¿cómo hago en ese tiempo para pedir para los alimentos de mis hijos? Bueno, con respecto a la pregunta de la señora que nos está realizando, efectivamente los menores tienen el derecho de una alimentación que va a cubrir los gastos de estudios, vestido, ropa, medicinas, recreación. Pero sucede que en muchos casos el padre, al hacer el abandono del hogar, lógicamente la madre queda en estado de desamparo y se ve una imperiosa necesidad cómo cubrir estos gastos. Y lógicamente lo que se tiene que iniciar acá es una demanda judicial por una prestación de alimentos. Pero lo primero que se tiene que saber también es si estos menores han sido reconocidos previamente por el padre biológico, o sea, en otras palabras, si el padre ha firmado la partida de nacimiento. Si lo ha hecho así, entonces inmediatamente se inicia la demanda por alimentos. Si no lo hubiera reconocido, entonces se tiene que demandar primero por filiación extramatrimonial para que se someta a una prueba de ADN y se determine si es el padre o no es el padre. Ahora, justamente quiero puntualizar y valga la redundancia con ejemplos. Acá me están escuchando hombres, mujeres, adultos, jóvenes, y esto ha pasado. Hace un tiempo atrás en la Defensoría tuvimos un caso. Estoy hablando de una universitaria que vino con su papá, que es un señor de 70 años, me dijo, doctor, por favor, mi hija está en el 3er ciclo y va a hacer una demanda por alimentos. Y yo le pregunté, dígame, ¿usted está en estado todavía de gestación? ¿Van a hacer? Sí, perfecto. ¿Quién es el padre y dónde se le puede ubicar para que se le corra traslado a la demanda? Y la joven me responde, ¿sabe qué, doctor? No sé quién es el padre. Yo le pregunté, ¿cómo que usted no sabe quién es el padre? Y usted, siendo universitaria, debe darse cuenta quién es la persona, su enamorado, su pareja o el novio con el que haya salido. A lo que el padre tampoco no sabía, donde que le dije en ese momento, y esto sí les comento,
que la hija nos dice, bueno, la verdad, doctor, le voy a decir que ese día yo estuve con 3 personas. ¿Y cómo que 3 personas usted estaba? Ese día estuvo en la mañana con una persona, al mediodía con otra y en la noche con otra persona. Han pasado algunos meses y sale en estado de gestación, y en ese entonces, no con esta ley que está vigente ahorita, sino con la anterior norma en cual se establecía cuando uno inicia una demanda por filiación, lógicamente se tiene que identificar quién es el verdadero padre. Y en ese entonces, con la ley antigua, el que tenía que sufragar los gastos de la prueba de ADN era el demandante, o sea, la joven. Y si ella no identificaba quién era el verdadero padre, lógicamente que se tiene que demandar a las 3 personas. Ahora la norma ha cambiado. Ahora en el cual dice, usted puede indicar quién es el padre verdadero biológico del hijo que está por nacer o el hijo que ha nacido, para que se le corra traslado de la demanda a esta persona. Y una vez que él recepciona la demanda, tiene 10 días de plazo para contestarla. Si no la contesta, se le imputa la paternidad. Ahora, me parece que con respecto al caso de la señora, ¿dónde va a ser la demanda? Para una demanda por alimentos no se requiere en primer lugar abogado. El Estado ha facilitado a través de formatos electrónicos, sobre todo en esta época de pandemia, que la misma persona, la demandante o la madre de familia, puede mandar el formato vía web, vía correo electrónico ante el juzgado de familia para que sea admitido. No se requiere la firma de un abogado, sencillamente lo puede presentar ella misma. Pero adicionalmente, si ella ve que el proceso es un poco engorroso o que la otra parte contesta la demanda con alegatos, con términos jurídicos, entonces hay abogados gratuitos que son del Ministerio de Justicia, que yo lo puedo ubicar en la línea 1884. Son abogados de Alegra, o sea, asesoría legal gratuita. Bueno, gracias. Si hubiera otra pregunta, para no explayarnos más. Sí, para poder aprovechar. Aquí hay una persona que dice que no se siente bien, y sí, efectivamente, el video que hemos pasado es bastante fuerte y a veces nos hace recordar cosas que no queremos, pero ahí en la oficina donde está a cargo el doctor Nimio, también tenemos psicólogas que le pueden dar apoyo psicológico. ¿Nos podrías proporcionar los números, por favor, Nimio, para que ellas puedan solicitar apoyo psicológico gratuito a estas personas? Correcto. Los servicios que brindamos son absolutamente gratis, sin ningún costo. Ustedes pueden llamar a la central, que es el 311-7777, marcar el anexo 2028 o el 7779, o en su defecto enviarme un correo. También las consultas legales o psicológicas pueden enviar al correo n de niño melendezconceta@congreso.gov.pe, o en su defecto el otro correo es defensoriamujer@congreso.gov.pe. Lo vamos a repetir: n de niño, ¿no? Meléndez con z @congreso.gov.pe, gov de gobierno, ¿no? GOV.pe, o también a defensoriamujer@congreso.gov.pe. Ustedes pueden hacer ahí las consultas psicológicas o las consultas legales, y pueden llamar al teléfono 311-7777, el anexo 7779, y el otro anexo, Nimio, perdón, se me fue, el otro anexo al 2028. Al 2028. Anexo 2028. También lo tienen en el chat, ustedes ahí pueden copiar. Para las personas que no han podido copiar, lo estamos poniendo en el chat para que puedan hacer ahí sus consultas psicológicas y legales. Tenemos otra consulta, dice, la página para pedir los alimentos, por favor. ¿Hay alguna página? Claro, es una resolución del Poder Judicial que ha sido publicado en el Diario del Peruano el año pasado. Más bien, si me pueden enviar al correo para yo reenviarles los formatos, para que a su vez ellos lo tendrían que rellenar, ¿no? O en todo caso nos llama para ayudarles en el rellenado, y se puede enviar
al correo electrónico, sea de Lima Este, si es el Cono Lurigancho, o Lima Norte, si es la parte del Cono Norte o el Cono Sur, ¿no? Para que la demanda sea admitida en el juzgado. Claro, por el tema de la pandemia, efectivamente, y esto se ha ampliado hasta el próximo año, el 31 de julio, lógicamente, que inclusive las audiencias son virtuales. ¿No? Adelante. Si una niña fue agredida físicamente y psicológicamente desde julio y el juzgado de familia no emite medida de protección y el expediente sigue en calificación hasta la fecha, que es noviembre, y no cumple los plazos correspondientes, ¿cuál sería el procedimiento? En este caso, lógicamente hay plazos que se tienen que cumplir, pero uno por la carga laboral y otro por la pandemia y otro por el personal judicial o de fiscalía, que lógicamente que están en el remoto y no se está cumpliendo los plazos. Pero si en este caso urge de mucha necesidad que la menor que se le otorgue las medidas de protección adecuada para que sea protegida, resguardada del agresor, entonces usted puede solicitar una cita. En este caso, en la página del mismo Poder Judicial hay una opción para pedir citas con el juzgado, o en todo caso en la página del Ministerio Público se puede pedir una cita con el fiscal. Okay. Acá hay un comentario que dice: muy importante este video, permite mostrar la realidad que muchas mujeres ocultan tras los abusos. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso, Ninia? Ya, justamente, bueno, antes de entrar a la conferencia, en el trabajo he tenido 2 casos de violencia. Y uno de ellos, lamentablemente, es un caso de violencia entre progenitor y hija, inclusive con abuso sexual, en el cual la persona cuando se calla no comenta. Yo le he preguntado por qué razón tanto tiempo y tantos años tú te has callado. Ella me decía, bueno, por temor a que mi padre se vaya preso. Pero lo que te ha hecho tu padre, lógicamente que está penado, está sancionado en el Código Penal. Y tú tienes que armarte de valor y denunciar. Porque si esto lo he hecho una vez, lo volverá a hacer 2, 3, 4, 5 veces. Y es más, tú lo que tienes que hacer es contar con amigos, con familiares, vecinos, en el cual tú tienes que comentar lo que te viene pasando para que ellos también te puedan ayudar a aconsejar. Ahora tenemos la línea del Ministerio de la Mujer que le han dado, la línea 100, que es muy importante, porque cuando la persona se siente violentada o agredida o piensa que se encuentra aislada, puede inmediatamente llamar. Ellos también tienen un pool de psicólogos y de asistentes sociales que inclusive pueden apersonarse al domicilio y brindarle el apoyo adecuado. A su vez también el Ministerio de Justicia tiene el apoyo de víctimas, que en ese momento le brindé, es el 1884, que ellos intervienen y cuando uno denuncia por violencia, ojo, temporalmente el juez que va a ver el caso de violencia, que es el juez de familia, temporalmente como medida cautelar le va a brindar una asignación anticipada o una pensión de alimentos. Aparte, se va a hacer un inventario de los bienes, aparte se le va a brindar, en este caso, la custodia o tenencia de los menores, para que ella paralelamente, la persona en sí agredida o la madre o la tutora, pueda continuar con su proceso judicial por la vía regular, que en este caso es el juez de paz letrado. Pero ya de antemano, de primer orden o por urgencia, inmediatamente el juez que ve violencia se le puede brindar el apoyo necesario con estas medidas cautelares. ¿Verdad? Sí. También podrías tú hacer la diferencia que hay entre una mujer que está casada, que tiene los papeles de matrimonio, y una persona que convive. ¿Tienen los mismos derechos o no tienen los mismos derechos? Sí tienen los mismos derechos con respecto en el ámbito patrimonial, en el respeto mutuo, en la ayuda, en el apoyo que se pueden brindar ambos. Y justamente en este punto, como le dijeron ustedes hace un momento en el primer módulo y en el segundo módulo, cuando uno se une a una pareja, sea en matrimonio, casado por la vía civil con acta de matrimonio, o sea una unión de hecho, pero esta unión de hecho hay que saber diferenciar que hay 2 tipos. Puede ser la unión de hecho propiamente, la que se establece a través de un documento en la notaría que se llama reconocimiento de unión de hecho, o hacerlo por la vía judicial cuando uno de las partes desconoce y de por medio hay bienes que se han adquirido durante la convivencia de unión de hecho, entonces lo puede solicitar judicialmente. Y el otro es la unión de hecho, que es, digamos,
en una forma que se da casi, digamos así, sin ningún documento, en forma, digamos, imperfecta. Que yo tengo conviviendo con una persona 10 años, 15 años, hemos comprado un bien, una propiedad, pero a la hora que fallece uno de ellos, uno se pone a pensar, ¿y ahora quién se lleva los bienes? ¿A quién le corresponde? Y hemos tenido muchos casos allá en la Defensoría en el cual el señor fulano tal, ejemplo, Juancito se casó con una persona, ¿no? A los 2 años nunca se divorció, se separó de su esposa, se fue a convivir 20 años con otra pareja en otro departamento, compró una casa, compró un carro y a los 2 años fallece. Y de la noche a la mañana se presenta la esposa y dice, estos bienes me pertenecen porque yo sigo siendo la cónyuge, la esposa legítima. Y la pregunta es, ¿y dónde quedó en este caso la mujer, la conviviente que vivió o le dio sus 20 años de vida, de su juventud? Disculpa que le diga, pero queda lamentablemente relegada o como se dice, no en nada o en la calle. Entonces es muy importante con una persona cuando va a reiniciar una nueva relación, asegurarse, divorciarse previamente, asegurar una pensión para los hijos y luego entablar una nueva relación para que no haya más adelante problemas. Y justamente le comento este caso, entre parejas, entre esposos deben de contar, comentar, coordinar, sobre todo las personas que trabajan. Hay esposos que trabajan y nunca llevan a su casa la boleta de pago. Hay esposos que trabajan 10, 20, 30 años en una empresa y nunca le dicen a su esposa o a su conviviente o a su cónyuge, ¿sabes qué, María? Tengo acá mi póliza de seguros que está en Pacífico, en RIMAC. Nunca le dicen. Tuve un caso hace poco de Chosica, que lamentablemente este señor es un minero y nunca llevaba la boleta, tenía buen sueldo, tenía buena póliza y de la noche a la mañana falleció. Y la esposa viene a consultarme y dice, doctor, no sé qué hacer, mi esposo falleció y no sé dónde tenía, ni en qué banco, no sabía dónde tenía la plata guardada. Y no sabía su póliza de seguro, que era algo de $500,000, no sabía en qué empresa de seguros lo tenía. Lógicamente la mujer tenía que tocar puerta por puerta qué banco le decía que aquí está guardado el dinero de tu esposo. Nadie se lo decía hasta que sacaron hace poco una norma en la cual se establece que ahora sí es obligatoriamente que los bancos, las empresas financieras como las empresas de seguros tienen que brindar información a la cónyuge donde tiene guardado el dinero. Eso es lamentablemente porque a veces no hay comunicación, no hay coordinación entre parejas. Parece que, como se tocó hace un momento el tema del machismo, que el hombre es el señor de la casa y no tiene que dar cuenta a nadie, pero en la práctica sucede lo contrario. ¿Ven? Adelante, por favor. Tenemos otra consulta, dice, si un papá no se ha hecho cargo de su hijo nunca y el niño ya tiene 7, 8, 9 años, ¿cómo puede hacer para pedir alimentos, me imagino? Nunca se hizo cargo, ¿cómo puede demandar al papá? Ya, lógicamente, si este menor ya fue reconocido por el padre, ¿no? Y desapareció, el papá se fue de viaje, tuvo otra nueva relación, otra pareja, otros hijos, formó otra familia, etcétera. La señora está en todo el derecho porque es la única persona que va a hacer respetar y defender los derechos de su hijo. Iniciar inmediatamente una demanda por una pensión de alimentos, pero tenga en cuenta que para esta demanda ella va a tener en consideración dónde se ubica el señor, el verdadero padre, dónde trabaja, cuántos sus ingresos reales y qué bienes y propiedades tiene. Porque cuando inicia la demanda le van a correr traslado al demandado, que es el padre biológico, pero los 7 años que ya transcurrieron, que ya pasaron, que ella nunca lo inició de repente, esos años lamentablemente ya están perdidos. La ley, la norma no es retroactiva. Si el juez saca una sentencia hoy día, de aquí para adelante, el señor empieza a aportar, sea semanal, quincenal o mensual. Esos 7 años ya los tiene por perdido. Entonces la señora tiene lógicamente una pensión que le va a asegurar el sustento de su hijo hasta los 18 años. Pero ¿qué cosa más dice la norma? ¿Pero qué pasaría si un hijo a los 18 años empieza a ir a la universidad? ¿Perdería la pensión de alimentos? En este caso, la norma también establece que continúa pero por gasto de estudios hasta los 28 años, que es obligación del padre pasar una pensión por gasto de estudios.
Tengan en cuenta. ¿Y cuáles son los requisitos? Número 1, que el joven que ya cumplió mayoría de edad tiene que tener buenas calificaciones. Y número 2, se encuentre matriculado en un centro de estudios superiores. Con estos dos requisitos se le inicia la demanda al padre por gasto de estudios. Ahora, lógicamente, le voy a decir que el juez, para que pueda valorar y para que pueda obtener una buena sentencia favorable para la madre, el juez toma en consideración dos requisitos esenciales. Y por favor apunten. Número 1, la madre tiene que demostrar el estado de necesidad del menor, por el cual se va a solicitar la pensión de alimentos. Y número 2, demostrar la solvencia económica o capacidad económica del padre. Yo he tenido casos en los cuales a veces me dicen, doctor, voy a demandar al papá de mi hijo. Señora, ¿dónde trabaja el papá? No lo sé. Pero señora, usted tiene que proporcionar todo lo necesario, la documentación adecuada, la dirección, el trabajo, la razón social, sus ingresos, si el señor gerente, supervisor, ingeniero médico, a qué se dedica. Porque en base a estos dos documentos, el juez se va a pronunciar por una sentencia. Tengan en consideración que el juez no va a salir a buscar dónde trabaja el papá. El abogado no va a hacer una labor de investigación. Es la señora que tiene que proporcionar toda la información necesaria para que el abogado transcriba un escrito, una que se conoce como demanda, y se presenta al juzgado. Entonces, número 1, usted cuando presenta un escrito, una demanda, va a indicar, señor juez, yo requiero una pensión de alimentos tanto, porque mi hijo va al colegio. Y el juez le va a decir, señora, ¿usted cómo me demuestra que su hijo está en el colegio? Acá está la constancia de estudios. Señor juez, yo necesito una pensión de, ejemplo, 1,000 soles. Perfecto, le va a decir, señor juez, señora, usted muéstreme una declaración jurada o una proforma de gastos que usted gasta, los 1,000 soles mensual. En desayuno, ¿cuánto gastas? En almuerzo, ¿cuánto gastas? En cena, ¿cuánto gastas? Señor juez, mi hijo tiene un tratamiento médico. Ya, muéstreme la constancia que está recibiendo tratamiento médico, que está de repente con terapia, etc. Son pruebas contundentes que le van a servir al juez para que pueda valorar, el número 1, el estado de necesidad. Y número 2, si yo quiero demandar a un señor por 5,000 soles, ¿qué cosa tengo que demostrar? Que el señor efectivamente gana más de 5,000 soles. ¿Y cómo lo demuestro? Señor juez, el señor fulano trabaja en tal empresa. Acá está la razón social, acá está una copia de la boleta, acá está en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, lo que el señor se promociona, que es ingeniero, que es vendedor, que digamos es taxista. Y ojo que a los taxistas también se les puede demandar cuando el taxista va por la calle, que usted sabe que es el padre de su hijo, usted va, le toma una foto con el casquete de taxi llevando pasajeros, lo imprime a colores y se anexa la demanda. Quiere decir, en otras palabras, que la persona que tiene trabajo dependiente o trabaja en forma independiente, sí se les puede demandar por alimentos. Porque a veces muchas personas amenazan a la madre y le dicen, nunca me vas a sacar ni un sol. No, yo no trabajo, yo al juez le voy a decir que no trabajo. No, señora, es mentira. Aunque no trabaje, el juez va a fijar una pensión aplicando el criterio del sueldo mínimo. Concluyo, ¿cuánto está el sueldo mínimo? 930. Que dice el artículo C48 del Código Procesal Civil, se le puede contar hasta un 60%. O sea, usted tendría un promedio de una pensión entre 400 y 500 soles mensual. Por eso le digo, es muy importante que usted sepa dónde trabaja. Si usted demuestra que el papá trabaja en tal sitio y gana más de 2,000, 3,000 soles, inmediatamente eso notifican al juez. Bueno, adelante, si hay otra pregunta. Entonces, la recomendación sería que primero, inicien cuanto antes la demanda por alimentos, porque no es retroactiva. Los años que ya se perdieron no se va a conseguir que a uno le pasen la pensión. Entonces, cuanto antes se debe de iniciar la demanda por alimentos, ¿verdad? Exacto, salvo en los casos que la señora de repente inició una demanda y tenía una sentencia favorable y el señor se desapareció por 10 años y después de 10 años lo logró ubicar. Entonces la señora dice, bueno, yo ya tengo ya una sentencia y lógicamente estos 10 años lo que va a hacer es, se va a cobrar los devengados o la liquidación de los 10 años que no aportó porque ya tenía una sentencia. En esos casos sí. Ok. Y estar alerta, ¿verdad? Conocer cuánto gana mi esposo, las boletas de pago, estar alerta para saber en el momento de iniciar la demanda cuánto gana y cuánto podemos pedir.
Perfecto, porque en una audiencia en la cual mi persona en secreto yo he asistido, el demandado nunca le va a decir al juez, señor juez, yo gano 3.000 soles como ingeniero. Nunca le va a decir. Nunca le va a decir, señor juez, yo tengo 2 carros, tengo una casa de 4 pisos y tengo un terreno más. Nunca le va a decir porque sabe que si el juez se entera, lógicamente la señora va a pedir sobre eso un porcentaje mucho mayor. Entonces, cuando ellos se presentan en la audiencia y dice, señor juez, yo no trabajo, ese es lo primero que dice. Señor juez, gano sueldo mínimo. Entonces la señora en la plena audiencia le dice, señor, yo refuto la declaración o manifestación del demandado porque acá yo demuestro con pruebas contundentes que el señor trabaja en el sitio, es supervisor, es empleado bancario, el señor tiene un negocio, tiene un bazar, tiene una pollería, tiene un restaurante. Entonces, esas son pruebas evidentes para que el juez determine una pensión mucho mayor. Adelante. Una consulta, niño, ya algo un poco personal. La demanda de alimentos es en base al sueldo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora? En muchas instituciones ganan bonos extras. ¿La demanda de alimentos también incluye los extras, los bonos que te dan? Claro, cuando el juez determine la sentencia, la primera resolución, lógicamente en algunas empresas le dan un sueldo de 1.000 soles, pero, como se dice, debajo del escritorio, debajo de la mesa, le están pagando un plus, un adicional de un incentivo por productividad, por bono, en el cual le pagan a veces 2.000 o 3.000 soles más que su sueldo. La pregunta es, ¿y cómo yo demuestro al juez para que de esos montos que le pagan adicionalmente también me corresponda como madre para mi hijo? Entonces lo que va a solicitar la madre es a través de un escrito pidiendo que el juez mande un oficio a la empresa donde trabaja el demandado para que el empleador, el dueño de la empresa o el representante legal conteste la demanda cuánto es ingreso real. Pero ahora usted me dice, doctor, ¿pero qué pasaría si el empleador, el dueño, se pone de acuerdo con mi esposo, con mi pareja, con el demandado para que informe que gana 1.000 soles? Entonces, en ese caso, si la señora demuestra con otra prueba convincente que este empleador está falseando, porque ella se puede buscar una boleta de sus compañeros de trabajo, al empleador de la empresa le van a aplicar una multa económica, que es en base a la UIT, de 4.500. Entonces puede ser 4 UIT, 5 UIT, depende cómo el juez va a valorar, en este caso, la falsedad del empleador. Adelante. Dice, ¿cómo podemos solucionar los problemas? ¿Tú qué aconsejarías? ¿Iniciar la demanda o intentar primero por una conciliación? Bueno, en esta época de pandemia, lógicamente que las conciliadoras, los centros de conciliación han dejado de funcionar por el tema del aislamiento social, por el tema del contagio. Entonces, excepción que el Ministerio de Justicia tenía hasta hace poco un centro de conciliación que estaba por Miraflores y en Breña, en el cual solamente funcionaba un centro de conciliación de los numerosos centros. Ahora, lo ideal sería, previamente, si la persona, usted ve que es asequible, que la persona quiere conversar, solucionar, porque nadie quiere ganarse una demanda por alimentos. Y lógicamente, cuando uno es contratado en una empresa, lo primero que el empleador te hace, te entrega un formato cuando te va a contratar como trabajador o obrero, te dice, por favor, lléname este formulario y indícame y hace una declaración jurada si usted ha sido demandado por alimentos. Si usted indica que fue demandado por alimentos, ya tienes un punto en contra para que no te contraten, porque ningún empleador quiere ganarse un problema con el Poder Judicial. Es más, una empresa financiera, una empresa bancaria, quiere otorgar un préstamo, lo que primero le pregunta es al futuro cliente, le dice, ¿tú has sido demandado por alimentos? Si él ha sido demandado por alimentos, lógicamente no le van a otorgar el préstamo. Porque cuando una persona está trabajando y se hace diversos préstamos y por ahí le llega una demanda por alimentos, los préstamos bancarios que él tiene, que supuestamente le están descontando de su boleta de pagos, quedan relegados y se considera como primer orden de prelación es el descuento por alimentos. Entonces, para iniciar una demanda por alimentos, lo que primero tiene que hacer la madre es llamarle por teléfono, consultar, ¿sabes qué, Pepe Lucho, Juan? Mira, ve, tenemos una hija en común, yo te pido que por favor me pase la pensión tanto, el monto tanto. Si él dice mucho, entonces ya renegociemos cuánto me podrías pasar. Si él accede en pasarle un monto que de repente es
mínimo que no va a cubrir nada, entonces inmediatamente ella tiene que armarse de valor, conforme han visto la dinámica de nuestra compañía de trabajo, inmediatamente tomar todas las armas legales, inmediatamente demandarlo por elementos antes que el señor renuncie, cambie de trabajo, se vaya, se fuga, se salga del país, etc. Inmediatamente demandarlo. Adelante, a ver. Dice, ¿se puede generar cambio de apellido a un niño de 12 años por el apellido de la actual pareja? Bueno, en este caso está establecido en el Código Civil que solamente el cambio de apellido no puede darse, aunque hay jurisprudencia de que se da en casos excepcionales cuando el nombre, digamos, del niño, del menor, es algo que le está ocasionando un daño psicológico. No sé si ustedes han visto en el extranjero o han escuchado que hay personas que le ponen nombres a sus hijos. Bueno, a mi hijo le pongo de la Guerra de las Galaxias, Winobi, Star Wars, o le pongo de repente Mafalda, le pongo un nombre que con el transcurrir el tiempo al niño le ocasiona un daño psicológico. Entonces en este caso se fundamenta jurídicamente, judicialmente para el cambio. Pero ahora el cambio del apellido es casi difícil cambiar acá en nuestra legislación, porque puede haber una oposición del padre. El padre, por más que lo haya abandonado, se ha dicho, salvo que en los casos en los cuales el menor es adoptado por la nueva pareja, ¿no? Y esta nueva pareja es casado con la madre, hay un consentimiento de la madre, se le podría, digamos, bajo la figura de la adopción, cambiarle el apellido. En este caso, el menor adoptado ya tendría los mismos derechos como que si fuera un hijo legítimo de papá y de mamá. Un derecho para los bienes patrimoniales, exactamente. Como hace un momento me hicieron la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el reconocimiento de un derecho y una mujer casada? Lógicamente, cuando el hombre es soltero y estaba conviviendo, la conviviente puede tener acceso a los bienes patrimoniales, pero si el señor en este caso es casado y convive con otra pareja y por más que los bienes patrimoniales estaban a nombre de él, le vivía 20, 30 años con la conviviente, siempre la esposa le va a corresponder estos bienes. Adelante, a ver. Acá hay otro caso parecido, dice... mi niño tiene el apellido de mi expareja y actualmente su padre biológico quiere reconocerlo, pero mi expareja se niega. Ya, en este caso la legislación ha cambiado hace 2 años con respecto que ahora lo que pueden hacer es una impugnación de paternidad. Este menor, y hay casos en los cuales el que lo reconoce no es el verdadero padre, lo reconoce el vecino, lo reconoce un compañero, le dice, bueno, para que tu hijo tenga seguro yo lo voy a reconocer. Pero con el transcurrir del tiempo, y ojo que es un delito el reconocer un hijo que no es tuyo, con el transcurrir del tiempo dicen, bueno, ahora mi hijo ya, el papá se ha presentado, acaba de llegar y quiere darle su apellido porque es el padre biológico. ¿Qué se tiene que hacer? Lógicamente se tiene que hacer una impugnación de paternidad para que a través de una prueba de ADN se determine quién es el verdadero padre y se haga la cancelación respectiva de esta partida y se genere una nueva partida de nacimiento. Adelante. Acá hay un comentario, dice, los docentes deberían de conversar con sus alumnos, ya que a veces en las casas no tienen apoyo familiar y la mejor opción para colaborar es la maestra. Aparte, deberían de hacer un llamado a esos padres que no están al pendiente de las clases de sus hijos. Ahorita en las casas los niños viven un infierno, ya que el único medio de salida era el colegio. En este caso, es un comentario, pero si algún maestro o algún profesor ve que un niño sufre de violencia o tiene problemas psicológicos, ¿están obligados a denunciar? Claro, la norma de violencia familiar, como también la convivencia escolar y sobre todo las normas de resoluciones directoriales o resoluciones del Ministerio de Educación que rige para los docentes y directores, establece que cualquier, sea auxiliar de educación, sea profesor, sea director o sea de la PAFA, que se dan por enterado que un niño está siendo violentado o agredido por el papá, o hay un tocamiento indebido, o de repente hay un mal consejo que le inducen a la mendicidad, al robo, a la drogadicción, inmediatamente presentar la denuncia en la comisaría. Claro que lógicamente van a presentar la denuncia primero el colegio
inmediatamente como apoderado del menor, porque lo establece así la norma, van a la Fiscalía Penal y hacen la denuncia respectiva. Pero sí están facultados, sí los docentes, de presentar la denuncia. Adelante. Es más, están obligados a presentar la denuncia, ¿verdad? Porque si no tienen... Correcto, están obligados porque en todo caso, más adelante, si esto conlleva a un hecho fortuito, sucede de repente pues un accidente, una desgracia, acá hay una digamos, se le puede inclusive imputar al docente por una omisión de funciones, o hasta se le puede acusar de ser copartícipe o de no haber hecho nada con respecto a la necesidad del menor. Adelante. Sí, acá tenemos, dice, tiene 2 hijos reconocidos con su expareja, pero la expareja demandó por 3 hijos. En este caso se hizo una prueba de ADN y salió negativa y sentenciaron la pensión alimenticia solamente por los 2 hijos que salieron positivos. Pero el tercer niño sigue llevando el apellido, ya que el padre biológico nunca lo firmó y no lo reconoció. Entonces, ¿cómo podría ser este señor para que le quiten el apellido a este niño que no es su hijo, pero que la mamá se lo ha adjudicado? Mientras el padre no haya reconocido la paternidad, no haya estampado, digamos así, su firma o huella digital en el padrón de la RENEC o en la partida o acta de nacimiento, no se le puede imputar que es el padre biológico. Porque ten en cuenta que los apellidos pueden haber por cientos, miles, que pueden haber inclusive homonimia, pueden ser parecidos, pero mientras él no lo haya reconocido como hijo propio, hijo legítimo, lógicamente no es el padre. O sea, en esa parte, la madre puede tener, inclusive si le puso el apellido Rodríguez, la madre puede decir, bueno, tú no eres el único Rodríguez hay un montón. Rodríguez en mi cuadra hay 20 personas. Esto no significa que es el apellido de él. Pero si él lo reconoce, ahí sí, digamos, él tiene derechos y deberes para con este menor. Mientras tanto, dice, una familia que es desalojada en plena pandemia, según la señora, la sacaron de la casa de su madre. ¿A dónde iría a buscar ayuda? Bueno, acá primero a ver si lo han desalojado y bajo qué figura o qué forma ella estaba viviendo en el hogar. Si era un inquilino, se declaró inquilino precario, si era de repente un familiar que estaba alojada, y más bien que quisiera que me especifique un poco más, pero si ella brinda un apoyo, una ayuda, y bueno, tendría que recurrir a todos los familiares, primero presentar la denuncia en la comisaría, que ella fue desalojada. Y la comisaría hace la constatación policial y luego, dependiendo del caso, iniciaría un proceso judicial. Por eso hay que ver si ella era inquilina o era simplemente un familiar que estaba alojada. Adelante. Dice, estoy en juicio de alimentos, pero por pandemia es de forma virtual, lo que ha tenido mucha demora en avanzar. ¿Cómo puedo hacer? Ya, a ver, acá hay un caso que el Poder Judicial, a medida que están pasando las semanas y los meses, viene haciendo ciertas rectificaciones. Y tengan en cuenta que antes de la pandemia, usted presentaba el escrito, se demoraba un mes en notificar al demandado y un mes más, en algunos casos, para programar la primera audiencia. Ahora con el tema virtual, que todo es virtual, inclusive las audiencias, la presentación de los escritos, esto demora casi 2 minutos. Usted presenta la demanda, inmediatamente está llegando al juzgado. Hace el descargo, inmediatamente el juzgado. Y es más, las audiencias se están programando en forma virtual, sea por el celular, el tablet, la computadora. Entonces acá depende que el juez ya se está, digamos, en estos últimos meses, ya están administrando bien el tiempo y están ya inmediatamente tratando de avanzar. Es un tema que, digamos, hay que dar el tiempo al Poder Judicial que se acomode con estas nuevas tecnologías, pero sí va a ser mucho más rápido que antes. Adelante. Para completar la pregunta de la señora que preguntaba sobre el niño, que estaba reconocida por la expareja y el padre biológico la quiere reconocer, ¿quién tiene que hacer la demanda? ¿La madre o el padre biológico?
la impugnación. En este caso lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer bien la madre, porque la madre lógicamente va a solicitar y va en su escrito va a indicar que señor juez, yo pues de repente por un X motivo, porque la madre es que sabe de realmente quién es el padre y permitió que se le reconociera a otra persona. Ella va a indicar en el escrito que el verdadero padre es fulano de tal, por lo cual, si es posible, ella puede presentar una prueba de ADN que previamente el padre se hubiera tomado con el menor. Entonces es un medio probatorio para que el juez a su vez mande ya de oficio que se haga otra prueba de ADN ante el Ministerio Público o sea oficiado por el mismo juez. O sea, ten en cuenta para que la demanda sea admitida, si hay un medio probatorio relevante, como en este caso una prueba de ADN tomada en forma particular, es motivo para que el juez admita la demanda y se mande a hacer otra prueba de constatación. Lo puede hacer la madre, o en este caso también la demanda lo puede iniciar el padre. Ambos lo pueden hacer, no hay, digamos, requisito que sea uno o sea el otro, cualquiera lo puede realizar. Dice, tengo un proceso de devengados y estoy esperando y me dicen que espere más. El padre de mis hijos no me pasa desde el 2017 nada. Ya, lógicamente si ya lo presentó la demanda, es una liquidación que se tiene que correr traslado al demandado para que lo apruebe. En todo caso, el perito judicial también va a emitir su opinión. Si esto está demorando, yo les sugiero que entrando a la página del Poder Judicial, hay una opción en el lado derecho que dice cita con el juez, habla con el juez. Usted va a sacar una cita y el juez lo va a atender en forma virtual. O sea, por el celular o por el teléfono, no es necesario que usted sea persona, en el cual usted le va a dar un lapso de unos 10 minutos para que usted ponga su caso. El juez va a tomar nota, conocimiento de su caso, de que qué fecha ingresó la demanda al juzgado y por qué se está demorando. Inmediatamente va a tratar de proveer el juez que su caso, así como el resto de personas que piden citas, se pueda diligenciar lo más pronto posible. Adelante. Sí, dice que ya es reincidente el señor. Claro, cuando la persona en este caso es un reincidente, entonces, si hubo una primera liquidación, entonces en la segunda liquidación, ya lo que tiene que es poner en conocimiento al juez que el señor es reincidente y solicitar que esto ya sea denunciado ante el Ministerio Público por omisión a la asistencia familiar. Del juzgado civil pasa al Ministerio Público, Fiscalía Penal, para que ya se le denuncie penalmente. Y tengan en consideración que, digamos, hasta antes de la pandemia, las penas privativas eran de 2 años, aunque el señor se ponga al día en la pensión, pero por el tema de la pandemia están siendo un poco más flexibles, en que tienen que cancelar en su íntegro la deuda. Adelante. Dice, acá tiene una denuncia por agresión física y psicológica de una menor de 11 años, de mi menor hija, dice, de 11 años, desde julio. No tengo medidas de protección ni de la Fiscalía ni el Juzgado de Familia. Y ya lo han sentenciado sentenciado a la agresora, su madre, con reglas de conducta, pero no ha emitido la tenencia provisional. ¿Qué se sucede? ¿Qué se puede hacer ya que ya estamos en noviembre? Ya se le pidió la tenencia desde julio al Juzgado de Familia y sigue en calificación. Ya, lo que pasa es que el proceso de tenencia es muy distinto a una demanda por alimento, que es un proceso sumarísimo, que son los cortos, el plazo es menor tiempo que el de familia, porque cuando uno solicita la tenencia por un tema de violencia, lógicamente no va a intervenir solamente el juez, tienen que intervenir aquí la opinión de la asistenta social del Poder Judicial, tienen que intervenir, en este caso, el psicólogo del Poder Judicial, tiene que intervenir, en este caso, el dictamen del Ministerio Público, de la Fiscalía de Familia. Tiene que haber todas esas opiniones para que las remitan ante el juez, y el juez, una vez recepcionadas todas las opiniones, que previamente se le ha pasado un examen, una evaluación psicológica a la madre, al menor, en este caso al agresor también, para que se determine con cuál de los padres se le va a otorgar la tenencia. Y este proceso, antes de la pandemia, demoraba más o menos entre 9 meses a 1 año, depende de los juzgados o de la carga procesal que tenían los jueces. Y en algunos casos, en algunos distritos judiciales,
los plazos eran cortos porque había poca carga, pero en la mayoría de los casos la carga es bien fuerte, sobre todo en alimentos y en tenencia. Pero en este caso, siendo la madre agresora porque ha sido denuncia por violencia, ¿puede tener la tenencia? Bueno, en este caso la madre que se ha denunciado, lógicamente que no. El padre o el familiar directo es que tienen que solicitar bajo la norma de acogimiento familiar o digamos el cuidado parental del menor, solicitar la tenencia provisional para que una vez que la madre posiblemente le han dado unas terapias psicológicas que vaya 3 meses, 4 meses o 5 meses al término, nuevamente va a ser evaluada para ver si está en condiciones de volver nuevamente a tener la custodia del menor. En este caso, por eso, si el juzgado está demorando, tienen que solicitar cita con el juez o en qué estado se encuentra el proceso. De repente está en dictamen de la Fiscalía de Familia, se encuentra ahí, o de repente falta opinión del psicólogo o del asistente social, porque ellos tienen que apersonarse al domicilio a emitir un informe. En cualquiera de las etapas, ella puede solicitar una cita para solicitar que es urgente que puedan diligenciar lo más pronto posible. Yo sé que en estos días de pandemia, de emergencia sanitaria, es complicado ir a ver en qué condición está nuestro proceso, pero es recomendable no descuidarnos, porque si nosotros no vamos a verificar y averiguar en qué estado está, pues simplemente el proceso se queda ahí, ¿verdad? Porque tiene mucha recarga laboral, entonces hay que ir, como quien dice, dándole un empujoncito a nuestro proceso. Claro, ahora me quiero acotar en esto que el Poder Judicial ya ha implementado desde hace varios años atrás lo que es el visualizar nuestro expediente a través del portal de la web del Poder Judicial. Uno ingresa al portal, digita el número de expediente, el año de expediente en que es juzgado, ahí se va a enterar en qué etapa del proceso se encuentra. Además, con este nuevo proceso por el tema de la pandemia, que los procesos son virtuales, inclusive con mucha mayor exactitud, ya se le va informando al abogado o a las partes procesales en qué estado se encuentra el proceso. ¿No? Pero sí, por la página web del Poder Judicial lo puede visualizar. Okay. Muy bien. Muchas gracias, Nimio. Tú en realidad has sido de mucha ayuda y espero que les haya servido a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. No se olviden que al doctor Nimio lo pueden encontrar en el 311-7777, anexo 7779, y también pueden encontrar ayuda psicológica. Es mejor resolver los problemas por las buenas que ir a una demanda, ¿no? Pero si no se puede solucionar por las buenas, entonces es necesario hacer una demanda, no perder el tiempo. Entonces pueden ustedes tener apoyo psicológico, apoyo legal en la oficina de la Defensoría de la Mujer, el Niño y el Adolescente del Congreso de la República, y vuelvo a repetir, a mencionar, totalmente gratuito. Muchas gracias, Nimio, por todos tus aportes, por toda tu ayuda. Yo sé que les ha servido mucho a todas esas personas que nos están acompañando. Igualmente, Rocío, muchas gracias a tu persona, gracias a Gaby y sobre todo a la Dirección de Participación Ciudadana por estas charlas y talleres que es muy importante para que la población, como dijimos desde el principio, que la mujer también debe participar en la política, porque ellas son más conocedoras de los quehaceres del hogar, de los hijos, de la crianza, y ellos aportarán bastante, un apoyo bastante para que las leyes cambien y sean favorables en igualdad de condiciones para todos los peruanos. Muchas gracias, salud para todos, para el colegio también, para el señor director. Agradeciendo bastante. Gracias. Gracias, Nimio. Y gracias a ustedes por participar el día de hoy, por escucharnos. Han dado el primer paso, que es informarse sobre sus derechos para poder exigir que los respeten. Y como nos comentaba el doctor Nimio, es importante que se participe en política para poder promover leyes más justas, más sensibles, en favor de la familia, que es la base de la sociedad. Estimados integrantes del Congreso, tengan ustedes muy buenas noches. Señores padres de familia de la institución educativa, tengan ustedes muy buenas noches también. Felicitar a los ponentes, felicitar al abogado, a los organizadores por este evento que fue muy positivo para las madres de nuestra institución educativa. De verdad, estoy muy agradecido a ustedes, a los que han realizado la charla y a los que han participado en la charla, porque esto pues va a beneficiar a las mamás
a las mujeres que de repente no conocen sus derechos, y el día de hoy pues prácticamente ha sido un despertar para muchas personas que de repente no conocen sus derechos, pero ahora sí han iniciado, y de verdad a nombre de todas ellas les agradezco a ustedes del Congreso. De verdad, muchas gracias y muchos aplausos a ustedes del Congreso. Gracias, gracias de verdad. Gracias a usted, director, por permitirnos estar con los padres de familia con esta charla informativa.